No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas, gente. Somos Esmeralda, David y Malder y os damos la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast No Place Like World. Y que además traemos novedades. Sí, bueno, no son unas novedades muy así, pero hombre, es algo que a nosotros, por lo menos, que nos ha hecho mucha ilusión. Nos ha hecho muchísima ilusión. Y es que, bueno, cuando estéis escuchando este podcast a partir del día 20 de octubre, ese mismo día vamos a aparecer en el podcast de Íñigo Mendía, en Viajando Simple, porque Íñigo se puso en contacto con nosotros para que hiciésemos un capítulo con él. Ya sabéis que él suele entrevistar a diferentes personas relacionadas con el mundo camper. Y bueno, esta vez, hasta el día 20 de octubre, aparece también nuestro episodio con él. Sí, vamos a estar doble esta semana. Exacto. Vamos a aparecer doblemente en este capítulo y en el podcast de Íñigo, el gran Íñigo, que por fin nos ha llamado. Me alegro de que se haya quedado sin gente a la que entrevistar y sin ideas para su episodio y haya decidido contactar con nosotros, que llevamos nombrándolo en este podcast. Ha sido como un poco Beetlejuice, de tanto nombrarlo, por fin ha aparecido Íñigo y nos ha llamado, nos ha pedido que hagamos un episodio con él, que además fue de un día para otro prácticamente cuando nos lo dijo. Por supuesto, si nosotros somos un as improvisando aquí, venga, hoy grabamos, pues ya está, pues hoy. Hoy mismo, venga, ya está. Pero nos hizo muchísima ilusión y queríamos agradecerle también desde aquí, ya se lo hemos agradecido allí en su episodio cuando hablamos con él, y a ver si lo conocemos en persona también por fin. Pero también agradecerle en este episodio que nos haya llamado. No sé si nos estará escuchando. Espero que sí. Pero que sepáis todos que ya hemos subido de categoría, de nivel. Ya estamos, una vez que te llama Íñigo, ya estás entre la realeza. Exacto. Claro. Eso ya somos realeza pata camper, negra. ¿no? Y sí. Por supuesto, los que estéis escuchando este episodio, pues nada, os emplazamos a que vayáis al podcast de Íñigo, a Viajando Simple, por si es que alguien... O sea, no lo conozca. En el hipotético y poco probable caso de que alguien nos escuche a nosotros y no conozca a Íñigo, ¿no? Por si acaso, pues vais también a Viajando Simple. Exacto, y le dejáis un comentario. Por fin habéis traído a esta pareja tan interesante que no se enrolla apenas. Bueno, ni nada, estuvimos bastante contenidos, claro, porque dijo, pues la última pregunta. Vaya. O sea, nos hizo dos preguntas y dijo, venga, terminamos, fuera. Por supuesto, sus episodios son más cortos que los nuestros. Sí. Pero que nos ha hecho mucha ilusión en la primera entrevista que nos hacen. Y por supuesto tenía que ser Íñigo, ¿cómo no? Sí. También es cierto que Íñigo ya había aparecido en este podcast en la primera temporada, en el episodio 14, que fue un episodio que hicimos en aquel momento. En la primera temporada hablábamos de lo que era la camperización, pero bueno, pues hicimos un capítulo un poquito diferente, especial, que llamamos a varias personas, a Pablo Adro de Mundo Adro, y también, bueno, a Esther Iniesta, la chica de los puertos, para que hablasen un poquito de temas de publicidad. Y a la empresa de Tuvalu. Y a Tuvalu, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues Íñigo ya había aparecido ahí, entonces pues sí, de hecho hace mención en ese episodio, en esa entrevista. Sí, creo que va a poner, de hecho, el enlace a ese capítulo, entonces, que también está que ahí. Sí, eso. Que estamos muy contentos. Exactamente, nos ha hecho mucha ilusión. Y bueno, también, quería decir yo una cosita. Hemos tenido algunos comentarios estas últimas semanas, ¿no? Queremos dejar clara una cosa. Nosotros sabemos que no somos profesionales de esto del podcast, ¿vale? Y también somos conscientes de que somos unos, por decirlo de una manera que yo no me lo creo, ¿no? Pero creadores de contenido. Ya digo que yo no me considero tal, pero bueno, que a la hora de crear nuestro contenido, nosotros lo hacemos un poquito como nos da la gana. O sea, siendo egoístas, esto lo hacemos porque, lo hemos dicho muchas veces, lo hacemos porque queremos, porque nos divierte, y en el momento en el que nos deje de divertir, dejaremos de hacerlo. Pero lo que sí que tenemos claro es que siempre vamos a seguir haciéndolo
a nuestra manera, ¿no? Entonces lo digo porque, bueno, hemos recibido algunos comentarios que no eran negativos para nada, pero diciendo como que hablábamos de cosas que no son camper. Bueno, este podcast está centrado en el mundo camper, pero no solamente y exclusivamente camper. Tenemos la opción de hablar un poquito de lo que nos da la gana y si no te interesa, tampoco pasa nada. O sea, no nos escuchas o no escuchas ese capítulo y ya está. No han sido comentarios de haters ni nada de eso. No, para nada. Ya recibimos uno que contesté y al final queda todo bien, lo hemos comentado ya, que hablábamos un poco sí, que éramos muy soeces. Grosera y diciendo palabrotas. Y luego este otro comentario pues ha sido un par de veces nos ha comentado la misma persona que como era que nos quejábamos mucho, pues claro, pero era referente al episodio donde decíamos quejándonos 2 años o 2 años quejándonos, algo así, que era un especial también, que en el propio título lo decía. Era también un episodio especial. También le hemos contestado a ese comentario que es que realmente, pues sí, nos quejamos porque somos unos inconformistas por naturaleza y porque nos gusta hablar de todo lo que implica viajar en furgo, pero también vivir en el mundo. Y de hecho que nuestro podcast es así. No play like work, no es que sí que nos enfocamos en los viajes en camper, pero también hablamos de perros, también hablamos de ciudades sin más o de nuestras sensaciones, de nuestra opinión. Pues, de cosas que nos llaman la atención, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Claro, hablamos también incluso de libros, de literatura, de la edición, en fin, de lo que nos va surgiendo y lo que nos apetece. Que somos así y punto, que es cierto que agradecemos los comentarios y nos gusta que nos comenten y que nos den ideas, pero no podemos cambiar según nos vayan diciendo, porque es lo de siempre, ¿no? Hay a quienes no les gusta cierto estilo, a otros sí, entonces no puedes siempre ir cambiando, depende de lo que te digan, ¿no? Aparte de que nosotros lo hacemos exclusivamente porque nos gusta, por amor al arte, como siempre decimos, y no vamos a limitarnos ni a censurarnos, nada. Es que no tenemos beneficio económico de ningún tipo, ni nos interesa, ni publicitamos, ni estamos sujetos a ningunos límites, ni nada. Entonces, no vamos a cambiar el estilo, porque es así. Que es cierto que no te gusta, pues no pasa nada. A mí no me gusta cierto capítulo de un podcast, bueno, pues si no lo escucho, o no me gusta el estilo general de, a lo mejor, de un creador, ya sea en redes sociales, YouTube o podcast, o bueno, pues no lo dejo de escucharlo, ¿no? Dejar de escucharlo y ya está. Porque pierda el interés, ¿no? Pues ya está. Pues, no claro, conectas, pues no pasa nada. Pero que es cierto que no vamos pues lo que le dije a esta persona, que no vamos a limitarnos ni a censurarnos ni a dejar de hablar de un determinado modo, como somos nosotros, solo por lo que nos digan los demás, ¿no? Que bueno, que agradecemos, ya digo, pero somos así, lo siento. Yo tengo claro que cuando empiezas o sea, siempre hay que prestar oídos a lo que te dicen, ¿no? Pero no puedes empezar a hacer caso de lo que te dice todo el mundo, porque entonces vamos a imaginarnos, tú tienes un grupo de música, si empiezas a intentar complacer a todo el mundo, es la manera más rápida de no tener, o sea, de acabar no gustándole a nadie. Ya, no complace a nadie. Como es imposible complacer a todo el mundo, yo tengo claro que yo voy a seguir haciendo lo que me apetezca a mí y lo que me guste hacer a mí. Creo que es la manera de asegurarme de que mi contenido tiene alguna probabilidad de gustarle a alguien. Si voy buscando, o sea, lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, a mí Ken Follett, por ejemplo, como escritor, me da mucho asco porque dice que escribe para que le guste a la gente. Pues mira, tío, has tenido la suerte de que has encontrado la fórmula, pero si no escribes lo que a ti te sale de dentro, lo normal es que no acabes triunfando, aunque sea un mal ejemplo ¿no? Pero bueno. Total, que esperamos que esa persona siga escuchando, ¿no? Sí, no, a ver, que una cosa no quita la otra. Y que le aportemos algo, bueno, esa persona y todo en general, pero que si no, pues tampoco pasa nada, ni es nuestra intención gustar a todo el mundo, ni mucho menos, y que vamos a seguir haciéndolo, aunque solo nos escuchemos nosotros. Y ya está.
¿Qué punto? Que no pasa nada tampoco. Este podcast empezó, cuando lo lanzamos, lo escucharon nuestros amigos. Ya está. Y luego al final ha ido llegando a más gente. Sí, nos llama la atención eso, que haya gente desconocida, que nos escriba, que nos escucha. Nos hace mucha ilusión, es verdad. Con todo esto simplemente es una explicación. Si escucha a esta persona y tal, evidentemente no nos estamos quejando de él. Al contrario, le damos las gracias, pero mira, esto... O sea, lo que queremos decirte es que esto es lo que hay, ¿sabes? Que no lo vamos a hacer de que no somos profesionales, no estamos sujetos a anuncios publicitarios, nadie nos promociona, no tenemos beneficio económico, entonces lo hacemos simplemente por placer, como nos gusta. Ya está. Y ya está. Y que seguimos, entonces. Sí. Y después de 10 minutos y medio rajando, ya nos metemos en harina con este podcast que yo creo que va a ser el último el que ponga el punto final a la tercera temporada, ¿vale? Esme no está muy de acuerdo con esto, pero bueno. Bueno, porque yo pensaba que íbamos a acabar el año, esta temporada. No, porque siempre hemos empezado, el primer episodio de todo el podcast no fue a principios de año. El primer episodio de la primera temporada sí fue a principios de año, pero luego la segunda temporada fue luego después del verano de ese mismo año, ¿sabes? Entonces... Por eso, no, yo creo que es que de manera temática este episodio cierra un poco todo lo que ha sido esta temporada los viajes, caótica de todo las desgracias y sobre todo Alemania, ¿no? Y Alemania, exactamente. Entonces este episodio va a ir de cosas que nos han llamado, después de 2 años que hemos estado yendo a Alemania, sí, 2 veranos seguidos. Cosas que nos han llamado la atención, que nos han gustado, que no nos han gustado tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Alemania, curiosidades, podríamos decirlo, curiosidades alemanas, desde nuestro punto de vista, en el que no hemos vivido allí, digamos, mucho tiempo para darnos cuenta de si esto era así o no siempre, pero nuestra visión viajando con la furgo y con perro de forma esporádica, que en total podrían ser, yo qué sé, 3-4 meses. Hemos estado 3 meses, sí. En Alemania. Ya está. Y son nuestras curiosidades desde nuestro punto de vista, digamos. Pues para empezar, yo diría, bueno, esto habrá quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo con lo que digamos nosotros. Sí, empezamos ya. Pero bueno, que hasta que si queréis dejar, si no estáis de acuerdo o si estáis de acuerdo con lo que os decimos, pues nos dejáis comentar. ¿O conocéis alguna otra curiosidad? O comentáis otra, exactamente. Pues la comentáis. Exacto, ¿no? Pues lo primero, cuando tú llegas a Alemania, cuando vas desde España, vienes desde una rotonda, un país hecho rotonda como es Francia, ¿no? Entonces, pues ya se sabe que históricamente Francia y Alemania pues han estado un poquito enfrentados y una de las cosas curiosas es que cuando llegas a Alemania, las rotondas no es que desaparezcan en su totalidad, pero el nivel de rotondas con respecto a Francia debe ser, ¿no? Queda diezmado por completo, ¿no? A mí hay una forma, sobre todo, que me llama mucho la atención y que me agobiaba mucho cuando en los cruces, o sea, pues la típica intersección, que a lo mejor eran intersecciones de varios carriles, a mí me agobiaba mucho porque ellos tienen, en lugar de tener una rotonda, lo que hacen es que tienes los carriles como que te echan hacia el lado izquierdo o el lado derecho. No sé si me explico. El caso es que tú llegas a la mitad de la intersección y entonces con los coches viniendo en sentido contrario, y cuando parece que te vas a chocar, sigues las líneas continuas y entonces te mandan hacia la izquierda, hacia la intersección izquierda, ¿no? Entonces es muy curioso porque ahí, que es donde uno se esperaría una rotonda, en Alemania no suele haber estas rotondas, ¿no? Sí, a ver, viniendo de Francia a la rotonda nos referimos sobre todo si no cogemos la autovía, ya, ¿no? Claro, por supuesto. Y pasamos por la ciudad, entonces te encuentras muchas rotondas ahí. En Alemania es cierto que hay menos, algunas hay, obviamente, sí, hay, claro, por supuesto. Pero sobre todo en las avenidas grandes es lo que más nos llamó la atención, que en vez de ver rotondas, pues de pronto el semáforo se pone en verde. Tú vas a la izquierda o a la derecha. Sobre todo es cuando tienes que cruzar el sentido contrario a la izquierda. Sí. Cuando más se dificulta todo. Y claro, tienes el semáforo en verde, pero los carriles contrarios también están en verde. Sin embargo, tú tienes que girar. Pues tú te vas a tu carril izquierdo, que siempre están señalizados, eso sí,
hay muchos carriles de estos que como te pases, ya no puedes girar a la Ya no izquierda, puedes. o te has confundido, te has metido en la izquierda, o vas a la derecha y de pronto ese carril se va a la derecha y no puedes seguir de frente. Entonces, en eso sí que tenemos que estar muy, muy atentos. Supongo que también en todas las ciudades grandes suele pasar, ¿no? Pero cuando tienes que girar, sobre todo a la izquierda, y los del sentido contrario también tienen el semáforo en verde, tienes que esperarte para cruzar. Pero es que los que vienen del carril de la transversal izquierda, para donde tú vas, que también cruzan, y a lo mejor van a la dirección que iban, por lo del semáforo en verde, que van rectos, ¿no? Pues te encuentras ahí con varios cruces. Tienes que evitar a los del sentido contrario de la avenida principal y luego a los que vienen por la calle por donde tú quieres cruzar, hacia donde tú quieres girar, que también se cruzan. Entonces, ahí es como, oye, no pasa nada, pero todos se entienden. Sí, está todo súper organizado al final. En el fondo está súper organizado cuando parece. O sea, yo creo que nadie se está enterando con esta explicación que estamos dando, pero. O sea, que quien haya circulado, sí. Claro, o sea, en las intersecciones al final llega un momento, o sea, tú está abierto el semáforo, arrancas, tienes que girar a la izquierda, pero a la vez te vienen de frente y esos también van a tirar a su izquierda, ¿no? Entonces es en el último momento en el que giráis cuando parece que os vais a dar, ¿no? Es todo tan esquematizado que funciona. O sea, de alguna forma funciona, pero la sensación que te da es me voy a dar con ese. No, o se va a poner otra vez semáforo en rojo y se va a liar aquí una cola, claro, pero es que no. En Madrid es lo que pasaría. Todo fluye, no sabes cómo y por qué. Yo supongo que tienen sincronizados los semáforos y que sobre todo, pues, cuando es ámbar allí frenan. Claro, no aceleran, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nunca se queda esa zona atascada, que es lo que pasa en España, ¿no? Pero que es curioso porque, claro, dice, ya tengo el verde, puedo girar, pero no es que el semáforo del sentido contrario tarde más en ponerse en verde para que tú puedas girar. No, se pone en verde a la vez. Entonces tú tienes que esperar a que haya un hueco para poder pasar. Algunos pues, te pueden dejar, no sé, que como que la circulación es más fluida y es más respetuosa, diría yo. Son más cívicos circulando en general. Exactamente. En todas las circunstancias. Es otra de las cosas que me llama a mí la sensación, o sea, la atención, ¿no? No escuchas prácticamente a nadie tocar el claxon. No suelen pitarte y a lo mejor se te ha equivocado, que nos pasó en Berlín, que nos íbamos a girar en una de estas y decía, aquí 4 o 5 carriles, sentido contrario, imposible girar, no sabíamos si se podía o no, vamos a volver hacia adelante a incorporarnos. Nadie nos pitó, nos dejaron pasar. Esto, y en Berlín. En España. Claro, tuviesen en Madrid, se metido. Y sobre todo cuando ven que eres extranjero. También tengo que decir que hay a veces que, por más que vean que eres extranjero, que no eres de allí, que puedes estar, cuando no eres de un sitio, pues puedes estar más despistado, ¿no? O sea, yo cuando veo alemanes aquí que van así un poquito duditativos, pues lo entiendes, ¿no? Pero ahí también es cierto que hay gente, sin embargo, que te mira como echándote la bronca, como en plan de diciendo, español tenías que ser. Pero que no te lo dicen, claro, no te lo dicen, te miran mal, te hacen así algún gesto con la cabeza como, la que estás liando, ¿no? Pero bueno, en general sí que es cierto que son mucho más cívicos, ¿no? Un poco intransigentes en algún momento, pero hombre, como todo el mundo, al final, ¿no? Sobre todo que la sociedad cada vez es menos social. Pero luego, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Tanto que se dice de las autobahn, que si no. Es cierto que en algunas. Nosotros hemos ido, de hecho, por algunas de las autopistas estas en las que se supone que no hay limitación de velocidad. Pero luego la gente, es que eso no significa que vayan a todo rabo, como dice mi amigo Agus, a 200, ¿no? O sea, la gente va. O sea, pues tienes 3 carriles. Hay algunos en la izquierda. Lo que sí que se nota es que la izquierda está libre para el que quiera correr, ¿no? Y no hay ninguno en el centro. Y en el centro, pues, o sea, están a 80. A la derecha está los camiones y los vehículos que van a 80 o 90. Por la izquierda van los que van a 100, 110 y luego pues tienes el de la izquierda para la gente que quiera correr más. Por el más, centro, ¿no? Dice, a 100, 110 y el de la izquierda más rápido. Entonces, claro, es la diferencia. Solo no es como en España el típico que va por el centro a 90, ¿no? Pues esos son otras de estas cosas y sí, te pasan en algunos momentos, te pasan deportivos a una velocidad que flipas. Pero ya digo, todo fluye. O sea, ahí al final muchas veces es
tener las cosas claras. Es cierto que allí el tema de la educación vial la machacan mucho desde que son muy pequeños, muy niños, y es más complicado sacarse el carnet, parece ser, que aquí. Entonces, pues bueno, digamos que el respeto que tienen es muy superior al que podamos tener aquí, y eso redunda en que al final todo sea mucho más armónico, ¿no? Sí, la circulación. Si es que, en general, circular tiene otro concepto. No sé, es que es más respeto por todo, o entienden, o es más empático, o entienden más. Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo vivía allí, pero claro, hace ya más de 15 años, o estuve allí unos meses, que a nosotros nos dejaron pasar como peatones, estando en rojo para nosotros, verde para los coches, porque entendían que íbamos a coger el tranvía que se iba a ir. Entonces se pararon en un paso de cebra, con ellos el semáforo en verde del coche, para que pasáramos y pudiésemos coger el tranvía. Simplemente eso a mí me dio a entender el tipo de civismo a la hora de circular y de entender el tráfico y de entender al resto de vehículos y de peatones y de ciclistas, sobre todo, que ahora hablaremos, ¿no? Sí, ahora hablamos. Es ese respeto, es simplemente esa empatía, ¿no? A la hora de circular. Te iba a preguntar el tranvía, si llegáis a perder el siguiente, ¿cuándo era? Claro, 2 minutos después. No creo, no sé. En fin. Pero sí que es cierto que en ese sentido, a la hora de circular, como que tiene más civismo. Ya está, sí, que no hay más. Sí. Punto. Como tienen otros temas que ahora hablaremos. Sí, exactamente. Y con la circulación, pues ahora va el tema de ciclismo, ¿no? Exactamente. Ahora, sin embargo, y esto es muy curioso que lo diga yo, sabéis que aparte de que me encanta el ciclismo y he montado mucho en bicicleta y tengo los episodios Bike Edition y tal, yo siempre voy a defender al ciclista, ¿vale? Pero es cierto que en Alemania llega un momento en el que acabas de ciclistas hasta los cojones, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay que tener muchísimo ojos, sí. O sea, no es como Alemania, o sea, perdón, no es como Holanda, en donde el ciclista es el miembro número 1 del asfalto, digamos, ¿no? Pero yo diría que sí, que en Alemania es prioritario el ciclista, incluso por encima del peatón. Me refiero a que no hay tanto pues no sé volumen, yo qué decirte. Aunque es no sé qué decirte, porque tienen la fama Holanda, sí, pero es que Berlín, quiero decir, Alemania en general, y ahora ya decimos un dato de Freiburg, es exagerado. Pero que Holanda es más todo el año y Alemania es durante la primavera, verano y supongo, ¿sabes? A eso es a lo que me refiero, mientras que en Holanda es todo el año cuando están con la bicicleta, ¿no? El caso es que llega un momento en el que o sea, ellos tienen, a lo mejor tú vas por una acera y tienen una acera ancha, me refiero a un boulevard, por ejemplo, ellos tienen su carril y, joder, a veces te pasan por cualquier lado los ciclistas, ¿no? Aquí yo siempre tengo que hacer la distinción entre ciclista de hacer deporte y ciclista que va usando como medio de transporte, ¿no? Pues cuando son como medio de transporte, joder, llegan a agobiarte muchas veces. El tema en Alemania es que usan la bici para desplazarse, sobre todo los padres, para llevar a niños al colegio y recogerlos o llevarlos a cualquier sitio. No solo el asiento ese mini que va incorporado detrás de ti, sino llevar un carrillo, así, tipo llevar al perrito también, sí. atado como un remolque. Como un remolque. Eso es muy común verlo. De hecho, a nosotros nos gusta mucho y siempre pensamos, uno así para llevar a Malden, estaría bien. Pero ya digo que no es ya el hecho de hacer deporte. Sobre todo lo que abunda es lo que desplazarte en bici. No usar tanto vehículo a motor, sino desplazarte en bici, ya está. Y de eso hay millones. O sea, es que es alucinante. Sobre todo estudiantes, ya digo, padres que llevan a los niños o los que van al trabajo también. Y además que los ves vestidos de todo tipo, con la indumentaria pues del típico traje que va al trabajo
o la mujer así con la falda y tal, los ves con las chanclas, con zapatos ya de vestir, con de todo tipo. Un mono de mecánico, o sea, es de todo. Es alucinante. Y van en su bici y eso, y mola mucho, de verdad. Lo que pasa que ya digo que hay momentos en los que tienes que, es que no te puedes, que muchas veces te pasan a una velocidad estando al lado y tocándote el timbrecito cuando muchas veces dices, oye, que es que yo voy por la acera, ¿vale? Y ahora te puedes despistar. Que cuando va, sobre todo, cuando va el carril bici en la acera, tú no puedes meter ni siquiera el brazo volando, o el codo, en la parte del carril, porque te llevan por delante. Y si te dan, te jodes. Es que es así. O te tocan, o te dan un grito para que te quites. Vamos, eso que se hace aquí, que vemos aquí, de pasear las típicas personas por el carril bici, eso en Alemania no lo hacen porque se la llevan por delante una vez y no vuelven a pasar. Además, que cada vez es lo que, o sea, si provocas un accidente es culpa tuya, además, claro, por haberte metido, que eso sí. La bici es prioritaria en Alemania, eso es así, pero por encima incluso muchas veces del peatón, porque no solo la acera, que está delimitado el carril bici a veces, no siempre. ¿Vale? Pero cuando está delimitado, obviamente ahí ni te cruces como peatón. Sino que en muchos caminos, muchos senderos, o incluso en alguna acera donde no hay delimitado el carril, ahí suelen ir en la calzada. Pero, sobre todo senderos, te señalan incluso peatón y ciclismo. Y tú tienes que estar como peatón, que a mí me agobia mucho, tienes que estar pendiente de si te viene uno por detrás a quien puedas estorbar, o si te vienen de frente y, claro, adelanta a los peatones que van en sentido contrario, porque ahí tienes que ir en la derecha. En un sendero así que no esté delimitado el carril bici y tal. No puedes ir en formación estorbo. Tienes que ir en la derecha. No puedes ir por la izquierda. Tienes que ir en tu lado derecho para que los que van detrás de ti, los ciclistas que vienen, te adelanten bien, los de enfrente igual, y vamos todos súper bien circulando por nuestra derecha, que es alucinante. Súper cuadriculado todo. Claro. Al final. Y eso aquí es impensable. Sí. A mí me llama la atención, aquí por ejemplo en donde vivimos, que hay una zona para ir a la playa, que es un carril derecho, es una zona derecha para peatón y bici. Y sin embargo, la zona izquierda se supone que es para subir. Sí. Tú vas siempre por la derecha, ¿no? Claro. Por el lado derecho para bajar, por el otro lado derecho, en contrario, para subir. Y sin embargo, te encuentras muchas veces que bajan por la izquierda. Por donde se debería subir, van bajando. Y eso allí sería impensable. Sí. Entonces, en ese sentido, claro, tú no puedes despistarte. Es lo que agobia un poco cuando eres peatón, sobre todo, porque tienes que estar pendiente de la bici, que no estorbes tú a ella, que te pitan y es como, vamos a ver, que yo voy andando tranquilamente, pásame si quieres, yo no voy a apartarme cada vez que viene una bici, entonces no podría caminar. Pero es que son así, y es lo que a mí más me agobiaba un poco. No, y que también hay veces que el sitio es muy estrecho. Claro. Tienes a lo mejor una vía ciclista, digamos, izquierda-derecha, en los dos sentidos. Puede darse el caso, por ejemplo, yo recuerdo en Friburgo había no sé si te acuerdas, un pasadizo así pequeño que había que subir y torcía a la izquierda, ¿no? Pues era una curva de 90 grados, que es lo que pasa, que muchas veces, pues, la persona que va en bici por delante, se queda un poquito atrancada al subir ahí un poquito, viene uno más rápido por detrás y claro, había muy poco espacio y es cuando a veces salen por la derecha los de las bicis y coño, en la derecha estás tú, ¿sabes? Y no solo eso, que tú puedes entorpecer a los que estén intentando subir esa cuestecita. Entonces, claro, los peatones suelen estar pendientes de no entorpecer. Luego es un problema con el perro también. Tienes que atarlo muy corto, o sea, llevarlo muy corto. Y claro, etcétera, que no provoque un accidente, que puede ser muy fácil. Y que allí te pueden cruzar el paso de cebra en la bici. Sí. Y no pasa nada. Sí, lo que pasa es que se supone que hay un sitio también delimitado para que sea la bici, pero bueno, eso es que lo tienen. Sí, por eso lo tienen tan asumido el tema de la bici, que van por todos lados, que los respetan además, que ellos pues se sienten libres porque además que se fomenta el uso de la bici por el tema ecológico, pero es que como yo digo, más ecológico es andar. Ya, sí, bueno. Claro. Pero bueno, que en ese sentido, muy bien, pero cuando vas circulando con nosotros con la furgo, a la hora de girar, claro, tienes tú que pararte. Claro. Porque aquí tú te encuentras muchas veces en esas situaciones que el carril bici tiene un ceda.
porque hay un cruce y puede venir un coche, pero no, el CEDA lo tienes tú. Allí el CEDA lo tienes tú. Bueno, tú ni lo tienes, simplemente tienes que fijarte en que no pase nadie por el carril bici que te lo pueda llevar por delante. Sí, se te pone en verde un semáforo para girar a la derecha, ¿no? Pero tú lo que tienes que estar antes de girar a la derecha es ver que no haya ningún ciclista que va a seguir de frente, porque ese ciclista va a tener prioridad. Entonces no puedes cerrarle, ¿no? Eso sí que es cierto que te acabas acostumbrando muy rápido, ¿no? Pero que tienen cuidado. De primeras te pilla un poquito de sorpresa y vas con un poquito de miedo, ¿no? Sí, pero lo asumes porque ves que todos los coches lo hacen. Todos los vehículos tienen cuidado. También ya en este sentido quería hablar de pues, las vías ciclistas que tienen, ¿no? Es cierto que yo tengo una duda con Alemania. A mí me gustaría hacer un viaje en bici por Alemania, pero tengo la duda de por dónde puedo ir y por dónde no puedo ir, porque es cierto que por muchas carreteras no encuentras una sola bici y sin embargo te encuentras como unos metros más a la derecha, sí que te encuentras asfalto. Entonces es como que tienen allí una infraestructura de vía ciclista, de carreteras ciclistas para poder ir entre ciudades, decir. Sí. Por ejemplo, al salir de Friburgo, cuando ibas hacia la Selva Negra, había, por ejemplo, no sé si te acuerdas que era una carretera que a los pocos kilómetros tenía una subida así como muy, muy cerrada. Que tenía unas curvas muy cerradas. Bueno, el caso es que antes de esas curvas, esa subida y esas curvas cerradas, tenías un carril a la derecha, pues como a 5 o 6 metros a la derecha fuera de la carretera, que yo creo que por ahí es por donde iban las bicis. Entonces creo que tienen una red de vías ciclistas. Pero porque dentro de la ciudad, cuando es a 30, por ejemplo, pues allí respetan los límites. Si es a 30, pues no hay tanto peligro de que los ciclistas, pues, que muchos la mayoría sin casco incluso, ¿no? Los que se desplazan. No se ve mucha gente con casco. Sí, los que utilizan la bici como desplazamiento, pues van por la misma calle. Muchas veces, cuando no hay un carril delimitado en la acera o cerca de la acera o en el propio carril por donde se circula el vehículo, a veces está el carril delimitado de bici y otras veces no. Y no pasa nada porque ellos van y siguen respetando al ciclista, aunque no haya carril. Pero, claro, fuera de la ciudad, que saben que va el vehículo a una mayor velocidad, sí que es cierto que pueden desviarlo, supongo que por seguridad. Pero es que en la ciudad es alucinante. No estoy seguro, de todas formas, de que haya una infraestructura, pero es la sensación que nosotros, sobre todo en la ciudad, cuando hemos visto que conviven perfectamente los vehículos a motor con las bicis. Que la bici es prioritaria, ya está, y se respeta muchísimo en Alemania. Vale, pues pasamos a lo siguiente, el tema perros. ¿Qué comentas del tema perros? Pues sobre todo de los perros, lo que más nos llamó la atención es que en Alemania los perros están cohibidos, están trastornados, traumatizados por no poder relacionarse. Nos dejan relacionarse con sus congéneres. Si tú vas con tu perro y te cruzas con otra persona, lo más normal es que los perros se saluden, a no ser que te digan, pues es que es miedoso o no me fío de mi perro o no sé qué. Bueno, que muchas veces lo que significa es no me fío del tuyo que es muy grande. Pero bueno, vale, ya está. Pero es que ahí, en Alemania, lo que ocurre es que tiran de ellos y siguen para adelante. No deja que se saluden, a no ser que sean conocidos de toda la vida o lo que sea, o se conozcan entre ellos, entonces sí. Pero saludar a otro perro que no conoce es que no te deja. Entonces, Mulder, ya hemos tenido encontronazos, ya lo contamos una vez con la señora mayor esta que se puso hecha una energúmena solo porque Mulder hizo el amago de saludar al suyo que ni siquiera llegó. Estaba más alejado de 1,5 metros, yo creo, del mínimo para pasar una bici en la carretera aquí. Pues nos pasa eso, que pega un tiro y Mulder siempre intenta saludar a la mayoría, no sé qué, por lo que sea no le guste. Mulder es muy sociable, sí, ya lo sabemos. Es normal, entonces hace el amago. Yo intento, lo que no voy a hacer es tirando de mi perro cada vez, porque eso es que lo traumatiza, es que además que no es sano para un perro ir tirando de él. Sobre todo cuando quiere solamente socializar. ¿Qué vale el mensaje que le está dando al perro? Ay, no, que coja miedo. Que no. Entonces, no, yo dejo que él, pues, veo que se va a acercar. Si la otra persona no está abierta a que lo saluda, que se acerque, vale, pues intento ir trayéndolo sin pegarle un tirón a mi perro, porque no tengo por qué ir pegándole tirones. Pero no dejo que termine de acercarse. Ahora, dame tiempo a mí también
para que yo me lo traiga. No se ha acercado al tuyo. Hay distancia. No te pongas, echa una energúmena, ni le pega un tirón, ni vaya quejándote, hablando en alemán, diciendo a saber qué. Dame tiempo que yo me traiga a mi perro, lo he entendido. Pero es que ellos pegan un tirón al suyo y salen corriendo y se van. Sí. Pues vale. Yo entiendo que lo que pasa ahí es que quieren evitar cualquier tipo de confrontación, que pueda haber cualquier tipo de problema entre perros, que se puedan atacar uno a otro. Supongo que es que no están, desde el principio no están acostumbrados a que los perros se puedan oler. Entonces, pues claro, cuando ven que uno se les acerca, se piensan que es que les va a atacar. No lo entiendo, la verdad que es una cosa sí que es bastante curiosa porque no... Es que no es normal, no es natural. Dejan, no, o sea, es raro el que te deja que tu perro se acerque, ¿no? Sobre todo, pero es que eso, si tú no dejas desde cachorro que se saluden, pues luego no van a saber relacionarse. Y es normal que tengan miedo a que pueda pasar cualquier enfrentamiento entre otro perro. Pero si lo tienes socializado desde el principio, además como Mulder está, que es súper sociable, que le encanta saludar a todo ser viviente que se encuentra, pues que lo normal tiene que ser eso, que un perro sea capaz de relacionarse. Sin embargo, luego está el otro punto raro, ¿no? Que es cuando llegan y te piden acariciarlo. Sí, mucho, sí, es verdad. También nos ha pasado eso. Hemos pensado en poner una tarifa y por cada caricia cobrar, porque está Mulder ahí que parece un peluche. Sí, no, además es que le dan unos sobeteos que yo recuerdo en Tübingen se nos acercaron varios, pero sobre todo el primero que yo creo, no sé, que es como que en plan terapia era. Sí, es que era como yo decía, no sé, este chico, es que yo creo que era como que se estaba desestresando él en lugar de... O sea, de pretender acariciar a Mulder, que era un poquito más como de terapia propia. ¿No? Estás con un perro, ya es terapéutico. Acariciarlo te desestresa, eso seguro. Lo tenemos comprobado, al menos yo. Y sí, hay mucha gente que nos ha parado sin perro. Claro, no llevaban perro a ellos, a lo mejor pues, porque tienen perro, porque han tenido, porque tú ves a Mulder, aunque sea grande, sabes que es súper bueno, tiene la cara así de noble. Pero sí, nos ha pasado un poco contradictorio, pero sí, que les gustan los perros. Y hay mucha gente con perros. Y les gusta, y además son más permisivos con el perro a la hora de poder entrar a ciertos sitios y demás, ¿no? Pero sin embargo, si te encuentras con otra persona que tiene perro, no dejan que se relacione. Y me estoy acordando ahora del veterinario. Cuando fuimos al veterinario, que es cierto que en un veterinario tú no sabes lo que puede tener el otro perro de enfermedad, tal, pero normalmente si no tiene nada contagioso, como la tos de las perreras, o tiene una herida, pues no vaya a lamerle la herida, a olerle la herida, obviamente, pero se saluda un poco o se huele un poco el culito y ya está. Y es lo normal. Pero allí no dejan. Además que empiezan a pegarle tirón, empiezan a decirte cosas. Sí, y es como, vamos a ver, que estás en un veterinario, es normal, que hay perros. ¿Dónde quieres que me vaya? Ya, claro. Si están pegados uno a otro. ¿Qué hago? ¿Me voy afuera? A que me llame a la otra esquina de la sala, que además eran salas pequeñillas lo que tenían allí. Pues es normal que intente saludarse, pero los perros como que están ya muy acostumbrados, pues eso, están frustrados de la vida y ellos asumen que sus dueños alemanes no dejan que saluden a nadie, pero nos chocó mucho eso. Vale. ¿Algo más? Pues pasamos a lo siguiente ya, ¿no? Por ejemplo, una cosa que sin embargo sí que nos gusta mucho de allí de Alemania, que es todo lo que son para pasear y tal, los bosques, los parques y los cementerios, que son muy curiosos, ¿no? Es que además en el pueblo más pequeño te vas a encontrar de todo eso. A mí lo que me alucina de Alemania es la naturaleza que hay. Sí. El cuidado de bosques. Si hay algún bosque, la selva negra cerca del pueblo, aunque es cierto que cada vez más con la construcción, eso pasa en todos los países, pues se deforesta, hay eliminación de zonas naturales, eso pasa. Pero aún así convive muy bien con la naturaleza, con lo verde. Está mucho más integrado. Sí. También es que allí, al llover mucho más, hay más. más hombre, es como si te vas aquí al norte. Más bosques, claro, exacto. Claro, pero aún así, a mí me llama muchísimo la atención eso, porque tú vas por la ciudad, ya lo hemos dicho muchas veces, por ejemplo, Heidelberg, Freiburg.
que sí, que son parte de la Selva Negra, pero es que pasan también en muchas otras zonas que tú ves, en la parte del monte, de la naturaleza, y está cuidado, hay senderos para caminar. No sé, está muy bien integrado, es eso, con la civilización. Tiene mucho más presente la vida en la naturaleza de la que lo podamos tener nosotros, yo creo, en España. Sí, es lo que tú has dicho, el tema de que los senderos están muy cuidados, no sé. Habilitados, señalizados, te encuentras gente allí corriendo, en bici, paseando, tal. Y es alucinante, sobre todo, es que Freiburg, por el ejemplo más evidente que nosotros hemos conocido, que aparcamos en una calle donde tiene el centro a 15 minutos y a 2 minutos andando estás perdido en el bosque. Ya es flipante. Y no sabes que estás en mitad de una ciudad. O sea, a mí se me alucina. Y luego, si no es tan fácil ese acceso a bosque, parques siempre hay en las ciudades. Siempre hay un gran parque con zonas verdes, con sombra, con agua, con césped para tumbarte, ves un montón de gente allí tirada, sobre todo en verano tomando el sol o en la sombra, ¿no? Pero que muchos se van allí en bikini, en bañador, en familia, con amigos, a tomar un poco el sol y luego hacer nudismo, como dijimos en el capítulo anterior. Vamos a hablar también después, ¿no? Que también lo hace, o sea, aprovecha y se pone allí a tomar el sol en pelota en mitad de un parque dentro de una ciudad. De una ciudad, sí, y está normalizado y ya está, ¿no? Hombre, de eso ya hablamos en el capítulo anterior y ya lo hemos mencionado muchas veces. Pero que entonces el tema del nudismo es curioso. El poco todo, pudor. Es curioso, ahí vuelvo a decir, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta las distintas... pues, que al final ellos son protestantes, nosotros somos mayoritariamente protestantes, nosotros somos católicos, el catolicismo siempre ha sido mucho más represor a lo mejor que el protestantismo, y en ese sentido, pues nosotros que en España, que deberíamos estar mucho más acostumbrados en España o en los países del sur de Europa, que deberíamos estar con el sol, estar más acostumbrados a enseñar cacho, digamos. Sin embargo, somos mucho más pudorosos y lo tenemos todo mucho más coartado, por así decirlo, de lo que lo puedan tener en estos países, ¿no? Que, sin embargo, que tienen mucho más frío, mucho más... están siempre mucho más abrigados y, sin embargo, el tema de mostrarse desnudos lo tienen mucho más naturalizado, ¿no? Sí. Y lo de los cementerios que hemos comentado... A ver, en los cementerios no se ponen a hacer nudismo, por supuesto. No, ni te dejan muchas veces ir con el perro. Bueno, muchas veces yo creo que nunca. No sé, bueno, la experiencia que hemos tenido, sobre todo en Freiburg, el cementerio este enorme que hay, que es un parque, donde la gente va a pasear. Entonces, es que ese es el tema. Allí el concepto, que es cierto que hay muchas ciudades europeas, incluso aquí, pueblos más con tumbas más antiguas que ves que son pues, las típicas de suelo, mucho más majestuosas, mucho más bonitas que los típicos nichos, ¿no? Pero es que allí los nichos son lo de menos. Quiero decir que es lo que menos hay, porque te encuentras tumbas muy recientes que siguen siendo de suelo, que cuidan muchísimo el espacio, que es que son zonas, un cementerio, al menos este de Freiburg concretamente, que es enorme, un parque enorme, tienen un montón de espacio cada persona muerta y es que lo que dijimos en su momento, que incluso los muertos tienen su espacio, que hay más espacio para tanto muertos como vivos de lo que tenemos aquí, que estamos acostumbrados a venga piso, venga, todo el mínimo espacio posible para abaratar y para, ¿no? Para aprovechar el máximo espacio. Es que es lo que te iba a decir, ¿no? Que yo creo que allí, o sea, por ejemplo, las tumbas aquí, incluso las que son de suelo, lo que suelen ser es como 5, tienen espacio para meter 5 ataúdes. Sí. Están así horadados en el suelo entera, para meter a toda la familia, ¿no? Y yo creo que allí no individual, se hace, ¿no? es Puede como ser. Individual. A lo mejor, si acaso, en todo caso, qué mal el matrimonio. eso, ¿no? Si acaso el matrimonio, pero que yo no me da la sensación de que haya toda una familia ahí hacia abajo, sino que está una sola persona o 2 personas al sumo. Y sobre todo la decoración. Lo que es el jardincito que hacen
la mayoría, porque otros sí que prefieren pues taparlo con mármol, con decoración, pero siempre bien decorada, con algún objeto, pues yo qué sé, que simbolice algo o que le haya gustado a la familia. Pero muchas veces es como un pequeño jardín en la tumba. Es como ese concepto de que nazca vida de la muerte, ¿no? Sí, de lo que antes era vida. Plantar encima de la tumba, a lo mejor, vale, está la tumba abajo, no es que florezca del mismo muerto, ¿no? Ya, claro, semilla. Sí, pero bueno, alrededor. No sé cómo lo hace, pero sí, como encima, a lo mejor está ahí tapado y luego ponen tierra encima y lo acondiciona, es todo una decoración de paisajismo. También te digo, sí, que si se supone que estarán enterrados a 2 metros bajo tierra, entonces pues tienes ahí 2 metros para así plantar lo que quieras, ¿no? Pero que es precioso, es que llama mucho la atención pasear y no me extraña que la gente normal y corriente vaya a pasear a los cementerios. Es que es muy común, a lo mejor te choca que aquí se haga, pero a mí de siempre me ha llamado mucho la atención eso, ver los cementerios. Y allí pues no me siento un bicho raro, porque es lo normal, que pasen. Es que la diferencia es que aquí tenemos necrópolis, ¿no? O sea, todo es para optimizar, meter la mayoría, cuanto más muertos podamos en más mínimo espacio. Y allí, sin embargo, se considera que eso es un espacio. Es un ritual y una muestra de respeto también, ¿no? Darle ese espacio al muerto. No es que claro. Pero son preciosos. Hay cementerios que son preciosos en Alemania, que hemos visto. Lo que has dicho, que al final hasta el pueblo más pequeño, el cementerio suele ser bonito, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a cambiar a otra cosa, ¿no? Algo más lúdico, festivo. Sí, exactamente. Una cosa que sobre todo, yo creo, al menos para mí, lo que más me gusta de Alemania es el tema de la cultura cervecera, por supuesto, y los Biergarten. Claro, que ya no son las cervezas en sí, que pueden ser mejores en otros sitios, esto también lo hemos comentado en algún capítulo sobre la cerveza, pero la cultura sobre la cerveza, que tengan tantísima variedad de cerveza, que en el más mínimo pueblo tengan su cerveza artesana elaborada por ellos. Que no te encuentras 10 kilómetros más alejado, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ese tipo de cultura es lo que nos llama la atención. La y cultura me parece, local, ¿no? Sí, muy evidente y muy propia de Alemania, que no te encuentras tan fácilmente en otros países. Que yo lo he dicho ya otras veces, ¿no? Que hemos tocado este tema, que en España también antes teníamos, pues cada ciudad tenía su cerveza. Madrid, por ejemplo, tenía Mau, pero también tenía Águila antiguamente, ¿no? Y dependía un poquito del barrio en el que estabas. Entonces, lo que pasa que aquí, mientras que en España, pues al final se han creado una serie de grupos cerveceros que son los que te vas a encontrar en todos lados, allí son más aunque existen esos grupos cerveceros, siguen dándole mucha importancia a el desarrollo cervecero local, ¿no? A que pues es lo que has dicho, cada ciudad tiene 1 o 2 marcas que te las vas a encontrar alrededor de en 50 kilómetros a la redonda y tal, y esa cerveza, o sea, no te vas a encontrar otra, te vas a encontrar la local, ¿no? Y eso a la vez, pues lo que genera son los Biergarten, ¿no? Que eso es otra cosa que... Sí, la cervecería al aire libre, con esas mesas largas, esos bancos de madera, que da pie a que personas que no se conocen se sienten al lado, se sienten juntas. Y que es lo que vemos ahora que hemos estado en el Oktoberfest en Almería, por ejemplo. Exactamente. Pues es lo que hacen también, ¿no? Reproducir ese Oktoberfest. Aquí en España, en muchas localidades, pues ponen mesas más típicas, estas de campo ¿cómo decir? De picnic, ¿no? De madera, largas, enormes. Y bancos así corridos. Pues eso es lo que te encuentras allí, en el más mínimo pueblo, y de hecho ya lo referimos al capítulo anterior en Alsfeld, que nos sentábamos en uno de estos, que aunque era pequeño el pueblo y era pequeña la cervecería, esa terracita, había ambientación de Biergarten. Cuidan mucho que la iluminación, la decoración, los bancos, las mesas, todo, los posavasos. Es curioso. Y ese es el concepto de Biergarten, no es la típica cervecería, el típico bar con terraza. Y ya está. No, exactamente. Sí, es diferente. Y es una de estas cosas que te llama la atención, porque volvemos a los tópicos, ¿no? Que aquí en España somos muy sociables, muy tal, muy cual, pero... Sí, pero que no se siente nadie al lado. Que nadie se te sienta al lado, exactamente, sí, ¿no? Es curioso. Tú no vas a compartir mesa con otros, sin embargo, en Alemania, pues es común. Pero es común, te pones al lado de otro, ya está, ¿no? Es cierto que en algunas zonas del norte de España
esto también es relativamente, relativamente normal. Y bueno, que al final la barra en los bares en España venía a ser un poquito así también, ¿no? Que tú te pones en la barra y al lado estás con otro que no... Lo que pasa es que le das la espalda. Sí, o te deja un hueco en medio para que no estás justo al lado. Es que estoy recordando ahora la pulpería Ezequiel en Melide, que son así, por dentro. Claro. Bueno, por dentro, es que no tiene... Bueno, tiene una mesita es por dentro, por fuera, claro, no es... en la terraza, pero es todo por dentro así, mesa de banco corrido de madera. Y cuando yo estuve con Malder este verano, me pasó eso, estaba lleno. Bueno, que me dejaron entrar con Malder dentro, ya lo dije. Y se sentaron, pues obviamente estaba yo sola en una mesa grande, pues se sentaron varios, pero dejan un hueco siempre. Claro. No sé, pues eso que... Y luego por lo que has dicho, ¿no? Que la riqueza de variedad de cervezas y todo eso, pues en esto también lo puedes tener en Bélgica. También tienes en Bélgica una cultura local muy potente. Pero bueno, yo qué sé, a mí, desde luego, la cerveza, sobre todo la cerveza de Baviera, lo que es la cerveza de trigo y todo eso, es algo que, joder, yo es que quiero volver a Alemania por hincharme a cerveza de trigo y todas estas cosas. Sí, pero sobre todo en la cervecería, los Biergarten, que tengan de grifo, de radler, de trigo, de no sé qué, que tengan variedad de grifo, que no es lo más común. O por lo menos aquí tiene de grifo una marca y un tipo, ya está. Claro. Y luego botellines. Pero allí te encuentras de grifo de un montón. Es muy diferente, y vas a un getrinque de bebida, una tienda de bebida, y tienen millones de opciones diferentes, de marcas, y dentro de la marca, de trigo, oscura, radler, sin alcohol, no sé qué. De eso ya hemos hablado en otro momento, pero sí, ¿cómo es? Getrinque, ¿no? Sí. Las tiendas que son tipo estanco, como, o sea, parecido a los estancos de aquí, pero allí venden alcohol y lo que se vende sobre todo es cerveza, ¿no? Y que es impresionante. O sea, tienen un montón de marcas, tienen un montón de variedades dentro de la marca. Es que es alucinante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que si os gusta la cerveza, Alemania es vuestro sitio, desde luego. Y luego también está una cosa que es muy curiosa, ¿no? Los mercadillos en las ciudades y en los pueblos, ¿no? Sí, que no es tanto como mercadillo aquí que vemos de puestos de todo tipo, ¿no? De comida, de ropa, cosas así. Claro. Mal puestos, digamos, o de una forma más, ¿cómo decirlo? Más sobria o más campechana, ¿no? Sí. Sino que allí un puesto con su caseta, ¿no? Con la fruta bien colocada, por ejemplo, el de Freiburg, el mercadillo de Freiburg, que lleva años y años y siglos, yo diría, los sábados por la mañana poniéndolo. Es que a mí me lo dijo mi padre, que estuvo en el año 70 y todavía se sigue haciendo de la misma forma. Y se hará desde... Claro, porque era... O sea, esto es la tradición que se ha mantenido desde siglos atrás, ¿no? Claro, nosotros yo creo que en España el tema del mercadillo, que más o menos en todas las localidades, pues viene a haber un mercadillo, ¿no? Lo que pasa que yo creo que en España, digamos que como... También entiendo que será según la parte de España, porque tú este verano has estado en un mercadillo por allí arriba, por Galicia, pero por ejemplo lo que es Andalucía, y yo hablo también, por ejemplo, de Pinto o Madrid, el rastro de Madrid, ¿no? Como que ha cambiado un poquito. No voy a decir evolucionar, pero últimamente, por ejemplo, yo creo que es más un tema de un sitio de ropa, o sea, de bragas. En el sitio quieres ir a comprar bragas, pues te vas al mercadillo, 6 tangas, 1 euro. Calzoncillos, los calzoncillos son caros, me cago en la leche. Que la última vez que compré calzoncillos me salieron caros en el mercadillo. Bueno, nadie tiene que saber eso. Ya, bueno, o sea, caros, ¿entiendes? O sea, para lo que son, no me jodas, tío. Pero que bueno, quiero decir, ¿no? Que al final en España, o al menos en Andalucía, es el sitio donde vas a comprar fruta y ropa. Y ropa. Ropa barata, ¿no? claro. Ropa muy barata. El concepto es ese, ir a comprar barato al mercadillo. Claro. Que la fruta te da igual, porque la fruta a lo mejor seguramente tiene buena calidad. Lo que pasa es que no es la fruta que es a lo mejor que está un poquito picada, un poco golpeada, cosas así, ¿no? Es lo que llaman de categoría 2, ¿no? Pero que sigue siendo fruta de buena calidad, o bueno, cuando nos robada en algún lado también, claro, que también pasa, ¿no? Pero sobre todo porque es más local, ¿no? Sí. Es de pequeños
comerciantes o que tengan su terreno o lo que sea. Pero sigue siendo incluso la fruta y tal extensiva, o sea, de grandes, lo que es aquí en España, me refiero, ¿no? Que es de grandes plantaciones. Sin embargo, allí es más como tema ecológico. Más local o sí, ecológico, pues sí, porque además no es que tú vayas al mercado a comprar más barato, sino que vas a comprar bien, a comprar productos locales, que sabes que es de calidad, y es que el precio era caro, ¿eh? Yo recuerdo haber visto ahí un repollo y desde luego no son los repollos que compras aquí en el Mercadona, ¿eh? Sí. Hostia, el repollo era de esto que traía un ecosistema de bichos incluido, que luego tendrías que lavar, pero joder, es que se notaba, ¿no? Que era un repollo a la antigua, digamos, ¿no? Entonces sí, es muy curioso. Sí, es tradicional y representación de productos locales, yo creo, pues el típico stand de queso, de panes, de todo esto. Y las salchichas, obviamente, ¿no? Claro, era lo último que iba a mencionar, ¿no? Pero sí, exactamente. O sea, tienes en Friburgo, al menos, ¿no? Que tenías, pues, 5, 6, 7 puestos de salchichas. Y joder, o sea, que tampoco es barato, entiéndeme, porque no es nada barato. Pero que está muy bueno. Pero, joder, es que... Y variedad. O sea, no es barato, no es cómodo, porque te estás comiendo una salchicha que te está cayendo churretones de ketchup por todos lados, pero qué bueno está. Claro, es que además comiéndotelo en un mercadillo sabe diferente. Es que sí, tiene ese sabor y encima te lo estás tomando con una Coca-Cola de mierda cuando lo suyo sería tomártelo con una cerveza, ¿no? Pero que no, que mola un montón, ¿sabes? Sí, pero sobre todo es el concepto de los mercadillos, comprar fruta, comprar alimentación, pues ya he dicho, productos locales, y comer. Y comer allí, porque hay muchos puestos de estos, pues... Taipón, digamos, ¿no? Que ya tenían hasta cosas veganas también, puestos de cosas veganas, tofu, no sé qué. Sí, siempre te vas a encontrar en los mercadillos algunos puestos de comida para echar allí el día, incluso con mesa muchas veces, en fin, que son curiosos esos mercadillos, aparte de los mercadillos navideños, los mercadillos medievales, que son muy comunes también, todos los mercadillos medievales cada cierto tiempo en todas las localizaciones, te puedes encontrar algunos, sí. Y no sé, qué mola. Y para quitar el tema de que, o sea, para dejar claro que allí los mercadillos no es que sean baratos, yo recuerdo que fui a preguntar por un sombrero y cuando se me estaba quemando la calva. ¿En Berlín? No, fue en Berlín. En Friburgo fue. Sí, que no te lo compraste. Que no me lo compré porque, claro, es que eran 50 euros. El sombrerito. Sí, lo mismo era hasta artesano, vete tú sabes. Claro, es que es la diferencia, ¿no? Ya digo que mientras que aquí es una gorra, te compras una gorra tirada, claro, aquí es una mierda. Tipo todo a 100 de antes, ¿no? Exactamente. Allí pero al aire otra libre. cosa. Y allí no, ya. Claro. Entonces, bueno, también esto vamos a unirlo con la climatología de Alemania, que también es curioso, ¿no? Tú puedes estar en el mercadillo y está lloviendo en mitad del verano, ¿no? Sí, que nos ha pasado además. Nosotros solo hemos visitado en verano, claro. Bueno, yo estuve allí en su momento, en primavera, abril o así, y es cierto que, claro, para tener ese paisaje te llueve todo el año. Y en verano es que es muy común, que hay días buenos, de mucho calor, pero de pronto, pues lo que dijimos también el capítulo anterior, que de pronto te llueve, cambia el clima y en el momento más inesperado y que te cae un chaparrón, que no es que te avise un poco, va a llover, no. O está lloviendo, corre, vamos a refugiarnos, vamos. No, es que no te da tiempo muchas veces porque empieza de buena a primera y tarda en irse. Sí, es lo que ya hemos comentado en algunos episodios, ¿no? O sea, esto al final viene a ser un resumen de todo lo que hemos hablado siempre de Alemania, ¿no? Pero que yo creo, o sea, a mí la sensación que me da es de que en Alemania pues son como pequeños ciclos el clima, ¿no? Tienes un par de días que hace mucho calor, un día que hace bochorno y ya el siguiente te llueve y está 2 o 3 días lloviendo. Y bueno, es algo que es que hemos ido viendo repetidamente. O sea, que lo suyo es llevarte un paraguas pequeño encima. No, o sea, tú te tienes que ir con... o algún chubasquero, ¿no? El primer año que estuvimos allí en Friburgo, nosotros llegamos a poner la calefacción de la furgo, porque hubo un día que estábamos a 15 grados.
Entonces, sí, que no pudimos salir apenas solo para sacar a mal de lloviendo incluso, que no quedaba otra, pero que apenas pudimos salir. Entonces, la climatología es que es más impredecible. Es muy impredecible. También claro, hay que tener en cuenta que nosotros estuvimos en todo momento moviéndonos. Y eso también hace que a lo mejor, sobre todo en un país tan grande como Alemania, pues nosotros hayamos en algún momento a lo mejor hayamos ido persiguiendo las borrascas. Puede ser, ¿no? Pero que sí, nosotros nuestra sensación o la sensación que nos dio es que pasas de un día para otro, pasas de estar asándote de calor a sacar la sudadera. Sí. Y el chubasquero porque hace frío. O bueno, porque está lloviendo, ¿no? Pero oye, también es cierto... Que se agradece también. Que se agradece. O sea, de hecho es que allí te molesta que haga calor, ¿no? Claro, viene a ser eso que dices, hostia, yo me he venido aquí a hacer frío cuando estás, pues como estuvimos en Berlín, sin embargo, que estábamos a 32, 33 grados, pues allí era como un agobio, ¿no? Es decir... Claro, pero ellos también tienen derecho a que haga un poco más de calor, menos frío. Hombre, Quiero decir que ellos están encantados a lo mejor de que suba la temperatura, que no estén todo el año sin apenas ver el sol, sin que les queme un poco el sol. Pero tú que huyes del calor, pues aparte que este verano había olas de calor en todo el mundo. Claro. Sí, eso también, ¿no? O sea, que a lo mejor nosotros hemos estado también en este verano en Alemania, en su momento cuando estuvimos. Claro, cuando estuvimos, ¿no? Hemos estado que coincidió un poco con el niño, con el fenómeno del niño y tal. Entonces, a lo mejor puede que a nosotros el reflejo fue, o sea, aquí no tenemos el niño, pero tenemos las consecuencias del niño, las consecuencias derivadas, y es que esos años, parece ser que cuando está el niño por allí en Sudamérica, pues por aquí suele llover más también al año siguiente, ¿no? Pues puede que haya coincidido que nosotros hemos estado cuando ha habido mayor intensidad de lluvia. A lo mejor hay otros veranos que no llueve tanto, no lo sé. También es cierto que teniendo en cuenta que allí en Friburgo, por ejemplo, nieva en diciembre y enero, en invierno, ¿no? En toda Alemania más o menos, pues entiendes que para ellos será una ola de calor estar a 30 grados, entiendo, claro. ¿No? Y también queríamos hablar un poquito del tema de, o sea, otra cosa que nos llama la atención, ¿no? Que te llama mucho la atención cuando estás allí, el tema de la limpieza y el reciclaje. Que es, bueno, o sea, los bloques de pisos, no, o sea, allí no tienen como nosotros, que tenemos los cubos de basura comunales, claro, comunitarios, ¿no? O sea, que tienes, según sea tu ayuntamiento, pues tienes a lo mejor un cubo de basura para 2.000 personas. Allí no, allí es como para cada bloque de pisos tienes su... varios cubos, además, para reciclar. Eso, claro. Es que además dices, pero o sea, cuando... Tú quieres ir de Stangis a tirar algo porque tienes que tirarlo y dices, hostia, ¿y en cuál lo tiro? Porque tienes 40 cubos de diferentes colores, ¿no? Claro, que muchas veces utilizas cubos que pertenecen a una comunidad de vecinos, pero porque no encuentras tantas papeleras. Que es curioso que sin haber tantas papeleras, sin haber estos cubos comunitarios... Bueno, papeleras yo creo que sí que hay bastantes, ¿no? Sí, lo que no hay depende de dónde estés. Claro. Yo creo que de hecho habrá más por el turismo, porque habrán visto que se ensuciaba más la ciudad porque había más turismo, pero que es curioso que haya más limpieza en las calles sin encontrarte tantos cubos accesibles, porque muchas veces eso tienes que ir un poco de traje y tirarlo en un cubo de un bloque de pisos que tienen fuera. Los cubos allí pegados a su portal. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que había un cubo que era para vajilla. O sea, hay uno para vidrio, pero luego hay otro para vajilla, o sea, para loza, cosas así, ¿no? Bueno, sí, en Freiburg, ahora recuerdo, no, lo que había de contenedores comunitarios era sobre todo de vidrio, pero te encontrabas diferentes vidrios. Vidrio verde, vidrio marrón y vidrio blanco, vidrio va por transparente. Colores. Sí. O sea, son 3 y no te encontrabas ni de cartón, que yo sepa, ni de plástico, ni de basura orgánica. Sobre todo lo que había, si pensamos en contenedores grandes de estos de barrio, era sobre todo de vidrio y de esos 3 colores. Sí. Y luego cada vecino, o sea, cada comunidad, cada casa, su batería orgánica, su papel, su cartón y su plástico, sobre todo.
Pero aún así estaba todo limpio y reciclan un montón. Sí, y además sí, que los ves con las botellas por un lado. Claro, las botellas las llevan a los supermercados, ¿no? El tema del fan, sí, coméntalo, ¿no? Que eso es otra cosa que se está diciendo, cada vez suena más el río con que a lo mejor en España vuelve también, y yo estaría de acuerdo con ello. Claro, que eso es una parte importante del reciclaje de plástico, que ya lo hemos dicho, y que es lo de los volver, retornar todo regresar, esto. Pagar, o sea, tú tienes que devolver, ¿no? Claro. Claro, tú compras y pagas el fan por cada botella de plástico de compra, a lo mejor 25 céntimos, cosas así. Tú te compras un botellín de Mau y tienes que pagar X céntimos por cada botellín. O sea, por ese botellín, ¿no? De vidrio estaba hablando. De vidrio, sí. Entonces tú, cuando ese botellín, te devuelven ese dinero una vez que devuelves el botellín. Si no, has perdido ese dinero. Sí. Pero también las botellas de plástico de Tetra Brik, de leche, claro, de cualquier cosa. Que no se queda simplemente en el vidrio, sino que luego... Y sobre todo de agua. Y te encuentras la máquina de los supermercados, te devuelve ese dinero, el fan de cada... Pero si pertenece a ese supermercado, exacto, esa cadena. Claro. Y a esa ciudad, si no, no. Si no, no. Y luego también tienes el hecho de que el plástico es más caro que el vidrio. Porque el plástico, creo que las botellas de 1,5 litros me suena que eran 25. 25, ¿no? Y cuando va a un Getrinque son 8 céntimos el botellín de cerveza. 8 o 9, no recuerdo. O sea, de medio litro. Los de medio litro, los que tenían la anilla, esto que son... Pues, si son especiales, son 15. Esos son 15, sí, exactamente. Entonces, pues oye, es una cosa... Ya digo que he leído varios artículos sobre que se estaba proponiendo y a mí no me parece una buena... Te obliga a reciclar para recuperar ese dinero y además los que quedan por ahí sueltos, típico botellón, típica gente que compra algo de turismo y lo suelta, pues la gente, pues, vagabundo, gente necesitada, los va recogiendo para que tengan dinero y poder comprar en ese supermercado, porque no te dan dinero, te dan el ticket para canjear en el supermercado. Entonces eso da pie a que se limpie, a que todo el mundo recoja botellas de todo tipo para poder reciclarlas. O sea que está muy bien la idea pensada. Estoy seguro de que si se implementa en España la gente se va a quejar muchísimo, porque en España pues nos quejamos nosotros, porque somos españoles, pues como somos el reflejo de este país, ¿no? O sea, la gente se pondrá, no hace más que querer que paguemos, no sé qué, no sé cuánto. No, pero bueno, yo el caso, lo que digo es, si esto está en países como Alemania y tú ves luego que Alemania está impoluta, seguramente no están tan desencaminados. Entonces, no sé, y que al final es un tema que solo vas a perder ese dinero si no regresas o sea, si no devuelves el recipiente. Si lo devuelves, no vas a tener ningún problema. Entonces, realmente, una cosa, hombre, sí que es cierto que te hace más cara la cesta de la compra, pero bueno, no sé, insisto, la siguiente vas te lo van a devolver, ¿no? Entonces, pues tampoco veo tanto problema y sobre todo que vuelvo a decirlo, ¿no? Que es que luego con este sistema, yo no sé luego si será mucho mejor el sistema de recogida de basuras que tengan en los países de Alemania y tal. Y sobre todo sí sé que la gente allí es mucho más cívica en cuanto al tema este de que no van tirando cosas. O sea, lo típico de tirar el cigarrillo por la calle y escupir, pues eso no lo vas viendo, ¿no? Es como sí que se ve en España, pero quitando eso, el caso es que es cierto que allí está todo impoluto. Sí, suele estar más limpio. Claro. A no ser que la ciudad, pues eso, sea muy turística y en un momento dado ves que está más sucio. Sí, Berlín, por ejemplo, había zonas que sí que da más asquete, pero bueno, es que dar más asquete es normal, sí, hay un montón de turismo. Es cualquier ciudad española, normal, ¿vale? Entonces... Yo qué sé, ¿no? Y no vea tanta gente limpiando, de empleados, que es curioso. Exactamente. Porque los propios ciudadanos mantienen limpia. Claro, esto es el viejo debate, ¿no? Lo que tú has dicho en algún momento, ¿no? Si la gente ve que la ciudad está sucia, claro, pues tú no te preocupas. Vas a tirar, no te vas a preocupar, ¿no? Pero si está sucio, pues te da cosa tirar el más mínimo papel, o chicle, o lo que sea. Exactamente. Bueno. Y lo último. Y sí, ya vamos a terminar una cosa también que nos hizo mucha gracia. Nos gusta mucho, a mí me encanta cuando lo veo. Sí. Bueno, sobre todo cuando los huevos, ¿no? Eso ya sí que es la leche, ¿no? Bueno, es que una vez paramos en seco porque yo vi un puesto de estos. Sí, exacto. Y
Y oye, y justo, o sea, paramos en seco para hacernos un bocadillo. Pues cuando tú llegas o sea, vas por el campo, te encuentras puestecitos en los que te venden pues ya sea fruta, bebidas, hemos llegado a ver, huevos, ¿no? Sí. Y no hay nadie atendiéndolos. Claro, te ponen el precio y tú tienes que poner en una hucha. Autoservicio, claro. Tienes que poner, bueno, incluso una cosa que compraste así que eran como unas figuritas. No recuerdo en qué pueblo fue. Eso estaba, bueno, fue en uno de, es que no recuerdo tampoco. No sé, no recuerdo, pero que es lo mismo, ¿no? O sea. Pero que estaba en una ventana o en una puerta de una casa, se ve que alguien que lo hacía de forma particular, y te pedía pues una cajita sin cámara ni nada, porque normalmente, como esto ya se ha extendido tanto, hay mucho turismo, pero no solo en las zonas de campo, en los pueblos se suele dar. Pues ya han puesto el tenderete tal, pero con cámara, ¿no? Pero que, vamos, que la cámara no sirve tampoco de mucho, porque si está bien, simplemente te das cuenta de quién no ha pagado, pero vete y búscalo. Claro, no, eso es lo que me hace a mí gracia, ¿no? Digo, no creo que vaya a salir un paisano aquí de repente con un garrote pero es porque cierto te lo has llevado. Que cuando ve una cámara dices, ay, pues no voy a irme sin pagar. Claro. Pero que antes estaba, me acuerdo yo, en su momento, los periódicos en la farola, tú lo cogías, tenías acceso y te podías ir. Pero no, estaba la cajita para echar lo que valiese el periódico, el euro o lo que fuera. Sí. Y todo el mundo lo pagaba. Entonces, de ahí, pues eso, se extiende a productos locales, gente que tiene un pequeño campo, o las flores. Había campos de girasoles, de todo tipo. Flores para recoger. Algunas ponían incluso flores gratis, no sé qué. Pero en otras, pues el precio te lo ponía. Y tú parabas, cogías las flores que quisieras y luego soltaba el dinero en cualquier zona que hubiese habilitado, pero era alucinante. O lo de los vinos, la ruta esta que hicimos por los viñedos, vinos, refrescos, todo refrigerado incluso. Que eso también Maleta y Viaje lo sacaron en un vídeo. Y tienes ahí para pagar, claro, necesitas el dinero justo para echarlo. No sé si en algún momento nos llegamos a encontrar, o me he encontrado yo, puede que incluso para coger el cambio. Además, es que a mí me suena que ahí donde los viñedos cogiste cambio. Sí. Y si no, pues incluso lo que hace es dar la gente, pues si no tiene el precio justo, da más. Claro. O sea, vamos a ver, la docena de huevo, vamos a poner que cuesta un 80, pues das 2 tienes euros. 2 euros. Pues, de hecho, es que nos ha pasado y hemos llegado a echar más dinero para cogerlo, pero de los huevos fue alucinante, porque eran huevos que tenía ahí las gallinas enfrente, que las veía, libres, o sea, huevos ecológicos, en libertad, todas las gallinas, cientos de gallinas y un espacio enorme. Y tenía las máquinas expendedoras, claro, ahí no las cogías tú, ahí tenías que echar el dinero para que te para que saliese. Pero una máquina de huevos, yo eso no lo he visto en la vida. Con el cartón ahí. Es como todo. El cigarrillo, ¿no? Como los cigarrillos, las cajetillas de tabaco, pues será lo mismo. Eso es alucinante. Además que tenía así, no, es que era muy gracioso, de verdad. Y luego, pues yo recuerdo que nos comimos unos bocadillos, o sea, aprovechamos el huevo y tal. Y es que, yo qué sé, o sea, esto saben es de otra manera. Totalmente subjetivo, ¿vale? Pero sí, es que decías, hostia, qué rico está este huevo, oye. Sí, y siempre que vemos algún sitio de esto, compramos algo, porque es súper curioso. Sí, y que son productos locales y ecológicos la mayoría. Claro. O sea, en fin, que es lo que a mí, de las cosas que más me gustan de allí, que supongo que pasará también en otros países. Sí, claro, es lo de siempre, ¿no? Sobre todo con este tipo de autoservicios. Sabemos que, por ejemplo, aquí en España sería inviable, aunque claro, también está el tema de cuando vamos fuera de España, si lo hacemos, ¿por qué no lo haríamos? Claro, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? Entonces, pero claro, ¿quién es el rico o el guapo que empieza a hacerlo y que luego al final, pues yo creo que, joder, si es que, pues lo que dices del periódico, ¿no? Yo recuerdo en su momento, a principios de este siglo, cuando se pusieron de moda que había varios, estaba el Metro, el 20 Minutos, el Qué, todos esos periódicos, que había gente que veías que cogían 2 o 3 ejemplares. Sí, cuando es gratis. ¿Para qué? O sea, pero si es que sobre todo cuando era el Qué, bueno, el Qué sabíamos que al final solo servía para envolver cosas, ¿no? Y decías, pues bueno, será para eso. Pero es que si no
no sé, que yo creo que también en la psique española tenemos esto de que si es gratis, arrampla con ellos, ¿sabes? Entonces, pues yo qué sé. Pero esto no es gratis, esto hay que pagarlo. Esto hay que pagarlo y habría que ver, ¿no? Si la gente... Yo entiendo que a lo mejor, pues mira, en Galicia a lo mejor esto sí que se puede hacer y sería más normal y la gente sí que yo veo que pagaría. Pero ¿qué quieres que te diga? Aquí en Andalucía yo no lo veo. No sé, todo es ponerse. Y en Madrid menos, entiéndeme, ¿sabes? Que no es por denigrar una parte u otra. No, es como el tema del metro. Que aquí en España, al menos cuando yo estuve allí en Alemania y en Austria, tú no había barrera para entrar al metro. Tú tenías tu bono o tenías el ticket del día, lo ticabas tú, el revisor, los conductores ni de autobuses ni de trenes ni nada, te lo pedían y todo el mundo daba por hecho que tú pagabas y podías ir. Y de hecho, muchos españoles lo que hacían es viajar gratis en los transportes públicos. Claro. Por eso, porque era muy raro que viniese un revisor a pedirte. Yeah. Y eso es impensable aquí. Sí, estaba lleno de barreras. Sí. Ya no sé si continuará, pero yo creo que sí. No sé, no tengo ni idea. Sí, pero... Solo por eso ya se nota el civismo, la diferencia social. Si haces eso en el metro, ese día el metro, o sea, lo pagará la gente que se haya comprado previamente el abono. Sí. Pero bueno, o sea, los días que hay huelga de esto de factores de control, creo que se llaman en Renfe y en Metro, ¿no? O sea, la gente, o sea, lo que son los revisores y los que te venden el billete, ¿no? Pues cuando hacen huelga, ahí esos días, yo recuerdo, al menos antes en Madrid, lo que pasaba es que estaban abiertos los tornos. Claro, antes, ahora que es todo con máquina, pues ya no. No, pero era cuando ya había máquina. Bueno, o sea, lo que pasa que antes era cuando tenías que comprar el billete, o sea, tenías una máquina a lo mejor también, pero tenías que comprárselo a la persona que estaba allí en una cabina, ¿no? Claro, es que ahora cada vez hay menos de eso. Cada vez habrá más máquinas. Claro, ese es el tema, ¿no? Bueno. Pero que lo que pasaba era eso, que se dejaba la puerta abierta. Entonces yo entiendo que esos días los que viajábamos con abono de transportes, pues no, porque ya lo teníamos pagado, pero los que no, pues se colaban. Claro, y ya está, ¿no? Entonces, pues son las pequeñas diferencias. Sí. Oye, que no decimos que España también es un país maravilloso. Sí, pero en este tipo de cosas. Pues, pero hay una serie de cosas. Somos muy diferentes. Que somos muy diferentes y en el comportamiento y en otras muchas cosas, ¿no? Bueno, en fin, que sí. ¿Conocéis otro tipo de particularidad alemana o alguna de estas que penséis que se dan en otros países o que también se dan aquí, que conozcáis en algunos pueblecitos? Nos gustaría saber lo del autoservicio. Donde aquí, en España, en el norte, donde sea, pues que nos pongáis comentarios. Exactamente. O si pensáis que estamos equivocados, oye, pues también es cierto. Oye, que esto al final es nuestra la perspectiva que nos ha dado la experiencia de 2 veranos que estuvimos allí en Alemania, ¿no? Que viajamos por allí y fueron las cosas pues que más nos llamaron la atención. Nos gustaron, otras que no nos gustaron tanto. Y que nos hemos movido bastante. Claro. Entonces, pues lo dicho, que digáis vosotros si a lo mejor no os parece tan malo o tan raro como van los ciclistas por allí. Pues o si alguna de estas pues no os gusta o os gusta más que otras, no sé. Sí, que a lo mejor a nosotros nos gusta los Biergarten y vosotros decís, pero tío, es que son 6 euros la cerveza. El tema de los cementerios. No sé. Los cementerios, yo qué sé, hombre, los cementerios. Que también son bonitos en otros países, es cierto. Sí, ese claro. Tipo de cosas. Pero es difícil que aquí, a ver, en España hay también cementerios, el que tú estuviste en Amaro, ¿no? El de La Coruña. Sí, en el norte hay cementerios también bonitos, pero no con tanto espacio para tumbas ni esa ornamentación que yo he visto en Alemania, ni de lejos. Exacto. Aquí hay muchos cementerios con vistas, en Galicia con buenas vistas, que dices, madre mía, las vistas que tienen los muertos. Pero sí, pero luego tienes otros muertos. Pero el espacio, claro. En fin, que ya está, ¿no? Por aquí vamos a terminar. Lo dejamos aquí. ¿La temporada entonces? Sí, yo creo que este va a ser el capítulo final de esta temporada. Vale, o sea, esto significa que pues en 2-3 semanas volveremos. No vamos a parar, ¿no? Quiero decir, vamos a seguir, pero ya será la 4ª temporada, o sea, pues por marcar una diferenciación y ya empezaremos a hablar pues de otras cosas que ya se nos irán ocurriendo. Vale. Pues nada más. Sabéis o recordad que podéis escuchar este podcast en las principales plataformas de podcasting.
sobre todo iVoox, que es la que nosotros os preferimos que nos escuchéis, pero también está en Spotify, en Amazon Music, YouTube Music, Apple Music y muchas más music por ahí, ¿vale? Luego también tenemos un perfil de Instagram que es noplace.likeworld, que creo que Íñigo lo va a decir mal en el episodio porque no, porque no dice mal. lo del punto, pero claro, que yo creo que poniéndolo te sale. Sí. Bueno, en fin, la imagen de la Mercedes amarilla con Mulder y la eriza allí subidos. También tenemos un TikTok, pero que no le hacemos caso. Una página web que no... Bueno, pero que es tipo blog, que hay algunos artículos y que vamos a subir algunos recientemente de una experiencia particular, sí, de hecho, que tuve yo en... Tengo que subirlo esta tarde. Entonces, no sé si fue en Asturias, sí, en un pueblo muy pequeño, en fin. Que vale la pena leerlo, al menos ese, porque es curioso y ha quedado gracioso. Sí, exactamente. Que es www.noplacelikeworld.com. Exacto. Y... bueno, YouTube hay algún en vídeo YouTube se suben corto, los episodios y tenemos algún vídeo así y corto. sobre todo escuchar el episodio, la entrevista que nos hizo Íñigo en Viajando Simple. Exactamente. Y ya está, y que nos hagáis comentarios positivos, pero sugerencias son bienvenidas. Si alguna nos cuadra, perfecto. Pero el estilo ya sabéis que no lo vamos a cambiar. Lo sentimos mucho, o sea, el estilo es lo que hay, no lo vamos a cambiar. La duración, que es muy largo, que es aburrido, que decimos palabrotas, que somos muy cajicas, todo eso forma parte de nosotros. Sí. Lo siento, pero es difícil que se cambie. Pues no imposible. Pues no es imposible. ¿Y ya está hasta aquí? Y ya está. Pues nos vamos por el camino de baldosas amarillas. Por Alemania, con los cementerios, con los bosques, con la cerveza, con el servicio, con todo. Somos Esmeralda, David y Mulder y os decimos adiós. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz.